Sebastián Íbalos, buen día, gracias por recibirnos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. No, gracias a ustedes por llamar. Sebastián, el recorrido de las góndolas, el recorrido por los precios, por las ofertas, bueno, generan la impresión de que la canasta básica está cada vez más lejos, que se necesita cada vez más plata, que este sistema nos trae los alimentos básicos casi como un precipicio imposible de alcanzar. Ustedes realizan estos relevamientos periódicamente. ¿Cuál es el panorama que tenemos en estas horas en la Argentina? Sí, mira, nosotros realizamos el relevamiento acá en Neuquén una vez por mes. El resultado de estos números es sobre el mes de febrero, publicado ahora en marzo. En líneas generales, la canasta básica alimentaria, que es para adquirir alimentos, hoy está en 40.039 pesos para una familia tipo de 4 integrantes. Ahí tuvo un incremento con respecto al mes de enero del 2,78%, o sea, registró un incremento básicamente. Es un incremento que en promedio es lo que se viene dando ya hace un tiempo, digamos, hace un año, quizá un poquito más, entre un 3, ahora está cerca del 3 en este caso, pero entre un 3, un 3,5, un 4, todos los meses. O sea que todos los meses, entre un 3 y un 3,5 se incrementa la cantidad de recursos que uno necesitaría para adquirir la canasta básica alimentaria, que en este caso para el mes de febrero está en 40.039 pesos para la provincia de Neuquén. Sebastián, buen día. Carla de Exechis te habla. Bueno, ustedes han medido en términos económicos, también a través del indicador barrial de situación nutricional, el peso y la talla de niños y niñas de diferentes comedores populares, de barrios populares, y la verdad es que los resultados de estos estudios llaman la atención porque uno está acostumbrado o acostumbrada a asociar los índices de malnutrición con la pobreza. Pero estos resultados nos están mostrando que aparentemente no hay una dirección, una relación direccional entre la malnutrición y la pobreza. Porque estamos mira, hablando... A ver, sí. Decime. En Neuquén, por ejemplo, respecto a estos índices, Neuquén aparece como la cuarta o quinta provincia con mayor malnutrición en todo el país respecto a unos estudios que se hicieron en el 2021. Estamos hablando en el primer semestre del año 2021, con mayores índices de malnutrición infantil y juvenil, siendo que no es la mayor provincia, la provincia con mayor índice de pobreza. ¿Cómo puede explicarse? En Neuquén, siempre desde que nosotros estamos haciendo estos índices de malnutrición, que estamos preparando ahora el de estos últimos meses, sí, siempre se ubicó por encima de la media. Nunca estuvo ni mitad de tabla ni mitad de tabla para abajo, siempre para arriba. Sí. Nosotros entendemos que una parte importante es por el costo de vida, por lo que cuesta adquirir alimentos de calidad, alimentos en general y dentro de los alimentos en general, los alimentos de calidad. Entonces lo que termina pasando es que uno tiene un porcentaje muy alto de malnutrición porque las familias comen lo que pueden, no lo que quieren, ¿no? Si a ese costo de vida uno le va agregando, digamos, mes por mes un incremento del 3%, del 4% en la canasta básica alimentaria, después esos son los resultados, digamos, ¿no? Nosotros medimos 4 índices vinculados a la malnutrición. Sí. Bajo peso, riesgo de bajo peso, obesidad o riesgo de obesidad. Y vemos que, por ejemplo, del último, más de la mitad de los pibes que fueron relevados, niños y niñas que fueron relevados, presentaban algún problema de alimentación, vinculado a esto que estamos diciendo. Por ejemplo, un porcentaje alto de obesidad o de riesgo de obesidad que está asociado a comer alimentos con mucha harina, lo que generan saciedad, digamos, pero después en términos alimentarios son muy pobres, ¿no? Claro. Vamos a presentar ahora el último en estos días, y ahí vamos a ver, tenemos la sensación, pero bueno, la idea es no quedarse en este plano de la sensación, por eso queremos hacer un relevamiento, de que va a impactar también, quizá aumente un poco el porcentaje de bajo peso o riesgo de bajo peso.
digamos. Porque lo vemos ahora en el comportamiento de los que asisten a comedores o merenderos, bueno, en mayor medida, empezaron a ir más temprano. Eso es un dato nuevo para nosotros, eso es un dato que no es menor para nosotros, que me parece que van, así como en el 2020 nosotros percibimos que estaba yendo todo el grupo familiar, estaban yendo los jefes y jefas de hogar, que en general no participan de los comedores, estaban yendo porque en el 2020 el parate económico fue muy fuerte, sobre todo para el trabajo informal. Ahora empezamos a ver que están yendo a las 11 y media de la mañana, y entendemos que es para poder ingerir ese alimento antes de ir al colegio, por ejemplo, sobre la base, que es otro dato que es inexplicable para nosotros, que es que en muchísimas escuelas de la provincia, de la capital, no se está dando las partidas alimentarias, los refuerzos alimentarios. Entonces, si vos tenés un pibe que desayunó más o menos y no almuerza, la próxima comida va a ser a la noche, porque en la escuela no va a recibir la merienda. Por eso, de ahí le viene el hecho de que hayamos tenido que adelantar el horario de la comida en los comedores para que puedan comer antes de entrar al colegio, ¿no? Sebastián, bueno, uno supone también por apreciaciones, después veremos los números, la pandemia debe haber afectado muchísimo este panorama que tenemos con respecto a la malnutrición, sobre todo a la falta de acceso que hubo durante la pandemia a comedores, a la escolaridad, es decir, esta falta de estos servicios populares. Vaya a saber cómo se pudieron hacer. ¿Ustedes qué apreciación tienen con respecto al impacto real que ha tenido la pandemia en estos sectores? Mira, nosotros lo que vemos que la pandemia generó, sobre una situación que ya era complicada, generó un deterioro mayor económico y después en general, claro, con cual las familias todavía no han podido salir. No han podido salir porque en realidad no hay nada que ayude a salir de esa situación. O sea, no se puede percibir una reactivación de la actividad informal. La poca reactivación que puede ocurrir económica se la lleva la inflación al mes siguiente. Entonces hay un escenario donde no se le hace fácil a la familia salir de esa situación de deterioro. Nosotros lo que concluimos y lo que vemos es que nosotros salimos de la pandemia con una provincia, con una población más pobre que antes de la pandemia. Y nos parece que está pasando eso parecido también en el país en general. Claro. Somos un país más pobre que antes de la pandemia, ¿no? Sin dudas, aunque comparando con el país, Sebastián, por allí en la zona de la Patagonia y específicamente en nuestra región, la changa se ha reactivado un poco más. Quizá, claro, como vos decís, todos los días vamos perdiendo con respecto a la inflación, pero uno observa otros lugares del país donde ni siquiera la changa se ha reactivado. Sí, hay lugares que son muy complicados. El problema que tiene Neuquén es que al tener recursos naturales que generan mucha riqueza, a veces el nivel de vida termina ajustándose a esa riqueza, pero no el de las personas. O sea, el costo de vida, el costo de vivir en la provincia está ajustado a ese nivel de riqueza que tiene la provincia, pero después las familias no disfrutan de esa riqueza. Entonces sufren el nivel de vida, pero no lo disfrutan, no tienen recursos para estar acorde a ese costo de vida, ¿no? Eso es lo que está pasando. Eso es un desfasaje muy grande, digamos. Sí. Básicamente, lo que estamos planteando es que tiene que haber una redistribución real de esa ganancia que la provincia obtiene, fabulosa en este caso por el conflicto internacional que ha subido el precio del petróleo. Nosotros vendemos petróleo, subió un producto que nosotros vendemos, digamos nosotros, digo la provincia. Uno supondría que va a entrar más dinero y que eso se va a repartir. Bueno, no es lo que está pasando. Claro, porque además suben los otros commodities, ¿no? Los cereales, por ejemplo, que impactan en la harina y en el precio del pan, y bueno, y es una cadena y es un carrusel y es un combo explosivo. Bueno, hay un número que impacta, Sebastián, perdóname que te interrumpa, en los números del INDEC del año pasado, del 2021, por ejemplo, que miden índices de pobreza y de indigencia. Neuquén, en índices de pobreza estamos en un 35,2%, el año pasado el INDEC anunciaba esto, que es uno de los índices más bajos del país, pero no es así con el índice de indigencia.
que estamos con un índice de indigencia mayor que provincias del noreste, por ejemplo, de la Argentina. Sí, bueno, sí, eso fue, en ese momento cuando se publicó, fue el dato, digamos, Claro, para todos, sí. para nosotros, porque la indigencia subió por encima de la media, Sí. y por encima de provincias que uno supondría que tienen menos riquezas, o que dependen en gran medida de los aportes del gobierno nacional, que no es el caso de Neuquén. Pero nosotros volvemos al mismo planteo. Claro. Se tiene que redistribuir de otra manera. Tiene que haber generación de empleo, no hay manera de que una familia pueda estabilizar los ingresos si no es con un trabajo con algún nivel de formalidad. O sea, la informalidad lo que tiene es que no te permite planificar nada para el mes siguiente. Por el mes siguiente, yo te digo, porque mi viejo toda su vida fue albañil, hasta que dejó de trabajar de eso, y era éramos una familia que nunca sabíamos al mes siguiente con qué dinero vos ibas a contar. Entonces, sacar un crédito, endeudarse, pagar algo en cuotas, pagar los servicios, todo eso era una incógnita hasta el mes siguiente. Bueno, en esa situación están muchísimas familias de la provincia de Neuquén que no pueden planificar su economía familiar porque la verdad que no saben. La informalidad los lleva a no poder prever ni planificar económicamente nada, ¿no? Claro. Hace unos instantes, más temprano a la mañana, hablábamos con Samuel García, que es referente del Ministerio de Salud, y él nos decía que comer sano no era caro, que eso es un mito, y tal vez sea así, pero también, según lo que vos nos estás contando, el problema es el tiempo. Porque uno puede comer sano, pero si uno está changueando y necesita salir a buscar la changa y salir a buscar el mango, no tenés tiempo de comer bien tampoco. Bueno, ahí hay una discusión, un debate que ya tiene algunos años, sí. Que es, porque hay dos formas de tener malnutrición, ¿no? Es malos hábitos de nutrición, por ejemplo, por un ejemplo exagerado, el chico que come McDonald's todo el día, claro, digamos, ¿no? Sí, sí. Pero eso se cambia con un cambio de hábitos, sí. Que es otra herramienta, son otras las posibilidades. Digo, uno si va a un cambio de hábitos se puede corregir. Y después el que medimos nosotros es por falta de recursos, no es por malos hábitos de alimentación, claro. ¿no? Nosotros entendemos que son importantes los dos. Ahora entendemos que a las mayorías no golpea el primero, golpea el segundo, el que está vinculado a la falta de recursos y no a los malos hábitos, ¿no? Claro, así es. Sebastián Íbalos, bueno, muchísimas gracias por esta charla, por este panorama. Estamos haciendo un recorrido por las distintas miradas y las informaciones y conocimientos que tiene cada uno de los sectores, así que te agradecemos mucho. Volveremos a tomar contacto, por supuesto, cuando ustedes tengan allí otros resultados de las mediciones, ¿te parece? Sí, nos comprometemos, lo estamos preparando para ya publicarlo en unas semanas. Es un trabajo pesado, la última vez lo hicimos sobre 1.076 personas, o sea que es un tema de procesamiento de datos que lleva un tiempo, y aparte queremos que salga con exactitud, ¿no? No lo queremos apurar para que salga bien, y ahí lo vamos a estar publicando y por supuesto vamos a tener una comunicación más, así que bueno, agradecemos de ya.